Pues nada, buenos días y muchas gracias por la invitación a Ericsson. Lo primero que tengo que hacer es siempre explicar por qué Ericsson está hablando de lecciones aprendidas en el área de Smart Metering o trabajando con las utilities. Desde hace muchos años Ericsson ya trabaja en una visión de la sociedad en red, la Network Society, y creemos que en el 2020 más de 50.000 millones de dispositivos van a estar conectados y una gran parte de esos dispositivos vienen del mundo de las utilities. Y además, basado en eso, hemos invertido y tenemos una línea de negocio que se llama Industry and Society, que le da soporte y trabajamos directamente con las utilities y no solamente en la parte de comunicaciones como se podría prever viniendo de Ericsson. Para hablar de Smart Metering, voy a aprovechar varias slides de Manuel de esta mañana, porque son del informe de junio de la Comisión, y no voy a explicar el rollout de los Smart Metering, ya eso no está en discusión. Lo que ahora estamos hablando es que es lo que dice en ese informe, es que tenemos que asegurarnos de la interoperabilidad, como hemos hablado, de que se pueda añadir nuevas funcionalidades, garantizar los derechos del cliente en cuanto a privacidad del dato y la seguridad, y sobre todo, y leeré el último, asegurar el empowerment, que dice esto, el enganche o la involucración de los clientes en el sistema. Otro comentario aquí, los líderes, España está entre los 5 países más avanzados en cuanto al rollout, aunque han iniciado el rollout antes, estamos Suecia, que ya lo ha terminado, Italia, que ya lo ha terminado, Finlandia, luego Malta, que es muy pequeñito, bueno, ha sido más fácil de terminarlo, pero luego está España. Esto solo para ilustrar, y también como lo decían hoy, los contadores eléctricos son solo el principio. Ya se habla en este informe de julio de lo que vamos a hacer con gas y mostrarnos algunas slides respecto a eso. A ver, se espera que haya muchos servicios, hablamos de la conexión directa con estos servicios y hablamos además de muchísimos actores en este modelo. Este es un ejemplo ilustrativo, no es para que entréis en detalle. Se hablaba del gestor del coche eléctrico, se hablaba también de los ayuntamientos, se ha mencionado de ese tipo de ejemplo. Y ahora lo que hay que empezar a pensar, y teniendo en cuenta lo que hemos hablado respecto a la orientación hacia el cliente, es que tenemos que empezar a cambiar de un modelo de proyecto. Tenemos que empezar a pensar en servicios, lo que se espera que el cliente se piense como servicio. Como proyecto estamos más preocupados si seremos capaces de manejar todos los datos que se llegan, si el cliente va a tener información, si nuestras plataformas también, que eso está bien, hay que hacerlo, pero además ya tenemos que empezar a pensar como servicio, que la calidad es no solo que se me va o no tengo la electricidad, es cómo atender a ese usuario final, a ese consumidor cuando nos llama, ¿vale? Lo que hemos dicho antes también, asegurar en ese servicio la interoperabilidad en cuanto a vendors, a cuando puedan integrarse muchos actores, manejar la complejidad que va creciendo con el despliegue, tener en cuenta que la conectividad, y ahí viene a jugar Ericsson un papel importante como un actor que llamamos nosotros full liner, que habla de la parte de INT, pero también de la parte de comunicaciones. Es una parte muy importante que tengamos todo conectado y no ha sido de forma estándar parte del core business de las utility, que tenemos que tener nuevas competencias para eso y tenemos además que asegurar qué parte lo vamos a gestionar como CAPEX y OPEX. Esto es nuestra visión y pensamos que esto hay que tenerlo en cuenta, aunque se haga una insourcing, aunque se haga internamente, se debe pensar como un servicio. Un tema que queríamos mencionar aquí, hemos hablado durante toda la mañana, no sé si se lee, porque allí no lo leo yo, que siempre pensamos en el recuadro naranja y hemos discutido el recuadro naranja, ¿no? El Smart Metering es los meters, la conectividad, la plataforma de colección, la plataforma de análisis del dato y que vamos a cumplir con esas funcionalidades técnicas que están ahí descritas y que yo no puedo leer aquí, pero bueno, que son partes también de lo que se compromete España, la curva horaria en lugar de cuarto horaria, la gestión de lectura. Pero para gestionar esto como servicio hay que pensar en muchas más cosas. Hay que tener y ya la estamos pensando y se están haciendo, pero de forma estructurada,
que tenemos que tener cómo operar y mantener esto, cómo hacer el servicio de atención. Como decimos, la gente va a llamar porque no entiende una lectura, porque hay que ir a hacer alguna actividad en campo que no la está soportando el Smart Metering, y eso hay que darle respuesta. ¿Qué es gestionar el ciclo de vida de estos 15 años que hemos hablado antes? ¿Qué nueva funcionalidad se va a incorporar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué cliente? ¿Cómo vamos a gestionar los cambios regulatorios? ¿Qué parte de los componentes los vamos a tener en nuestras oficinas? ¿Qué parte los vamos a hacer externamente en un hosting? ¿Cómo vamos a gestionar todos los terceros que están trabajando con nosotros, los trabajos de campo? Con un modelo de gobierno alrededor de ello y cómo planificar eso, y sobre todo con las herramientas apropiadas y el equipo que debe entregar ese servicio. Esto ya se hace de forma estructurada como servicio externalizado en algunos de los casos, en estos casos que se mencionan allí, y como estamos hablando, 3 de esos países son de los países pioneros de la lista anterior. Ya están trabajando en Smart Metering as a Service desde hace algún tiempo. Con la ayuda de Ericsson, por cierto. Entre lecciones aprendidas, lo que pensamos es, cuando hay que establecer un modelo nuevo, en la fase de establecer, de pasar del modo proyecto, pasar al modo servicio, que lo primero, bueno, que no me lo ofrezcan desde otro país sin poner gente local, sin tener un equipo local trabajando conmigo, entendiendo mi negocio, que cuando vayamos a hablar de las mejoras de la calidad sean de cosas que ya tenemos listas para la operación, que ya lo hemos probado, que no me digan, no, es que este es un problema de conectividad, es un problema del meter, es un problema del otro, que hay una responsabilidad end-to-end. Hablo incluso si se crea la organización interna, ¿vale? Y que se haga también la transferencia de conocimiento interna para que se pueda pasar a servicio. Porque a veces hablamos, no, es que ahora hemos creado una unidad, esta unidad es la unidad de Smart Metering, ahora es problema tuyo. No, vamos a hacer una transferencia de los problemas que has tenido, ¿vale? Para asegurar que todo siga operando como se debe operar, para garantizar además que yo puedo incorporar los servicios nuevos que quiera incorporar cuando los quiera incorporar. En esta transferencia a veces nos pasa que la gente que viene en la unidad nueva o de la empresa nueva dice, no, esto se estaba haciendo muy mal, porque es que yo lo he hecho en cualquier otro país y hay que transformar este modelo. Yo creo que con humildad lo primero que hay que hacer es un proceso de transición y entender bien por qué lo están haciendo así. No somos tontos y se está recogiendo la medida así, si no se está utilizando una PDA en algunos casos, por qué se hace, entenderlo bien. Luego sí empezamos una fase de transformación. Luego decimos, bueno, yo puedo hacer esto, me conviene hacerlo adentro, puedo esto centralizarlo, externalizarlo incluso dentro de mi organización si opero en varias áreas, qué cosas pueden ser locales, globales, cómo maximizar esta sinergia, hasta empezar la operación de esto como un servicio. Para eso, y ahí en las lecciones aprendidas, tiene que un modelo muy claro, una estructura de procesos claro. Este es un modelo simplificado, creo que en la documentación viene algo más detallado, pero diferenciar bien claro qué es la gestión del servicio como tal, lo que tiene que hacer esta unidad de Smart Metering de cara interna, cómo lo va a reportar, los KPIs que tiene que hacer, cómo va a gestionar a las terceras partes, a las subcontratas, e incluso a los clientes internos, y la parte que está aquí a la derecha, que es la operación diaria del servicio. Un ejemplo de lecciones aprendidas. Normalmente, si fijáis, hay muchísimas más funciones del proceso de emitir tu casa en la recolección del dato hasta que esté disponible para lectura. En este modelo simplificado solo ponemos el data collection, no ponemos el MDM, ni gestión del fraude y otras funciones que están en el modelo más detallado, pero era el foco. Luego, en los casos a resolver todos los problemas que había, cuando fallaba un meter y había un montón de procesos. Y se nos olvidaba porque era muy pocos casos, por ejemplo, Order to Service. Cuando una organización nueva ponía algunos contadores nuevos, no teníamos procesos, no teníamos la gestión del Customer Contact o el Help Desk para gestionar esos casos. Entonces, y además a veces nos obligábamos de tratar de forma integrada la parte de IT y la parte de conectividad, cómo agregar información de conectividad que está afectando un grupo determinado de meters. Esas funciones hay que entenderlas, entenderlas, y en este caso, ¿por qué no aprovechar mejores prácticas de otras industrias? No voy a hablar mucho de la parte de la izquierda, que era la parte de la gestión del servicio, pero bueno, sí hay que tener claro cuál es el modelo de gobierno, cuál es el modelo operacional de relaciones internas entre todos los actores que trabajan en el servicio, cómo se reporta el servicio y quién hace qué, que a veces se diluye y se trabaja entre varias partes de la organización. Lo que es importante también, y aquí es donde hay cosas que me gustaría destacar, que siempre hablamos, como digo, de la parte, en este caso es un ejemplo también simplificado, de un caso real de que el GDN lo tenía, el data collector era del cliente, pero era su foco. Pero en la parte derecha tenemos que gestionar todos los activos relacionados con la media,
cómo se conecta, cuando falla un contador, cuáles son las partes de respuesta, qué conectividad está afectando a qué contador, en qué almacén está, si lo necesito dentro de 2 años de que me pide la ley que tenga información de ese contador, si tengo que recuperarlo. Todo un montón de funciones que a veces se soportan por sistema. Esta es una arquitectura del modelo que nosotros proponemos, de la parte que tiene que estar global, ¿no? Y hay algunos, ahí hemos puesto unas cajas que dicen gap ahí, porque hay algunas necesidades específicas del cliente, de algunas funciones, que tiene que considerarse, y pues bueno, no se pueden aprovechar la sinergia de estos sistemas que pueden estar externalizados, de que pueden estar centralizados en algún otro centro de operaciones. Y este es un ejemplo de ello. La cantidad o la plataforma tecnológica que lo soporta va a depender de la regulación. En algún caso, si los datos no pueden salir del país, o no pueden salir, o el cliente no quiere, depende, o del modelo, si yo quiero tener mucha actividad local, o si quiero incluir dentro de esa gestión los trabajos de campo, cómo los gestiono, el scheduling, la planificación, etcétera, de los trabajos relacionados con el campo, o si quiero gestionar de forma unificada e integrada, que es nuestra recomendación, la gestión del Meter Operation Center, tomando en cuenta la conectividad, venga de quien venga, porque la conectividad en algunos casos, la mayor parte de los casos, o todos los casos de aquí, viene de PLC, pero tengo una información que tiene que pasar por concentradores, unos meters que van conectados directamente a nuestro sistema central, y cuando algo falla quiero tener de forma unificada una visión de por qué ha fallado y reaccionar lo antes posible. Quiero tener también integrado eso con todas las terceras partes que funcionan conmigo. Quiero tener una gestión unificada de los Smart Metering. Entonces, esta es nuestra visión. Para trabajar en el Smart Metering as a Service, tanto sea como interno como externo, necesitamos un modelo de funciones claro y definido, que aproveche, que entienda end-to-end toda la operación, que no es solo el meter to cash, que no es solo el data collection, que hay que preocuparnos de cómo dar la respuesta incluso a nuestros clientes externos, que son los comercializadores, me llaman, quiero tener una persona que inmediatamente sepa el proceso, tenga el script, tenga el procedimiento que tiene que seguir para darles respuestas a comercializadores en cuanto a los meters que están afectando a su servicio. Y para eso tengo plataformas y funciones específicas que tener en cuenta. Por último, los beneficios de trabajar con un partner experimentado, nosotros decimos, es que tenemos que enfocarnos en estos 3 niveles. Conseguir una eficiencia en costes de mi operación, conseguir una gestión de la calidad y la complejidad, y tener un servicio que me permita evolucionar en mi negocio. De manera que yo me pueda enfocar en mis actividades clave. Nosotros no decimos nunca, aunque se externalice, que la utility no tenga gente dentro del servicio, tiene que tenerlo, tiene que tener el conocimiento, porque si no difícilmente lo pueda transferir. Que te garantices que tu partner te va a hacer las selecciones tecnológicas apropiadas, que tengas un único punto de contacto, que gestionas end-to-end, como hemos dicho antes, incluyendo la conectividad, que sea una solución flexible, hemos hablado mucho, y que te reduzca el coste total, el total coste de ownership. Y último, y no menos importante, yo diría que lo más importante, que si hacemos eso, por eso hablaba de la involucración de la utility, es asegurar que se hace que tiene un proceso, en definitiva una metodología para devolverme el servicio, que no sea que podemos hablar de algún proyecto en que la utility no había garantizado eso y el nuevo entrante no recibe del que está operando actualmente la forma en que se está haciendo las cosas. Tienes que garantizar una transferencia de conocimiento al principio, tanto al principio como al final, ¿vale? Pues sí, esta era casi la última slide. Muy bien, hemos llegado a tiempo. Sí, hemos hablado del Smart Grid y se está hablando como as a Service y he visto algunos informes que hablan de cuánto se puede hacer externalizado, de cuánto se puede hacer Service. Yo recomendaría, si hay que empezar por algo, empezar por la parte de Smart Metering, porque son funciones no críticas en cuanto a necesidades de tiempo real, aunque hay un debate en eso, pero en la actualidad no es así, nos permite empezar con eso. Tener mucho foco cuando lo hagamos, si lo vamos a hacer externamente, en la gestión de los indicadores del servicio, y con la gestión de la mejora y la seguridad teniéndola muy en cuenta, pero no poner demasiados KPI porque ni los lees ni los usas, es una cantidad de recursos que invierte que no son necesarios, pero necesitas los mínimos que te garanticen el seguimiento del servicio. Y por supuesto trabajar siempre con un partner que te garantice la confianza y que va a estar allí dentro de 3, 4 o 5 años, que no
va a desaparecer con el servicio. Muchas gracias.